Cada 26 de junio celebramos la fiesta de San José María, que fue ese día, el día en que nació para el cielo, como se dice en términos teológicos, el Dies Natalis. En muchos santos se acostumbra que la celebración de la fiesta en la liturgia corresponda con ese día, con el día en que murieron para la tierra y nacieron para el cielo. Y pensaba que nos podía servir para nuestra consideración una faceta de su amplia vida espiritual, y es la paternidad. En sus primeros años al frente de la obra, siendo un sacerdote muy joven, siendo él de procedencia, digamos, de las periferias de España, de Barbastro, de Zaragoza, estaba ahí en Madrid, de alguna manera mal visto porque no estaban muy bien vistos los sacerdotes de fuera, porque ya había muchos sacerdotes en Madrid. Un sacerdote joven, pobre, con dificultades para sacar adelante su familia, que había quedado huérfana, y entonces a él le tocaba sacar adelante a su madre, a su hermana, a su hermano. En medio de esas dificultades recibe la luz de Dios, que le pedía sacar adelante ese carisma, el mensaje de anunciar la santificación en medio del mundo, en todas las partes, en todo el universo. Y en medio de las dificultades, pues se dedicó a sacar adelante aquella tarea divina. En algún momento conservamos esos apuntes íntimos de su vida espiritual, donde escribe: esto va bien. Se nota que es la obra de Dios. Pero también uno mira la biografía y se da cuenta que el esfuerzo que le llevaba el trabajo habitual, la vida cotidiana, el esfuerzo por poderse incardinar en Madrid como sacerdote de pleno derecho, por conseguir dinero para llevar la comida a la casa, también las dificultades del ambiente que se empezaban a notar y que cuajarían finalmente en la Guerra Civil Española, todo aquello pues le causó daño físico y se le nota tenso, agotado, molido, muchas veces sin dormir, más de 7 horas sin poder descansar. En algún momento escribe: estoy rendido, lo mismo que si me hubieran apaleado. O menciona que podría acostarse a dormir en una acera por ahí como un gamín. Y sin embargo, ese es como el ambiente exterior en el que va surgiendo el Opus Dei, en el que él va desarrollando esa labor, en el que va cumpliendo la voluntad de Dios. Y el biógrafo cuenta que desde muy a los comienzos sintió el fundador una vocación a la paternidad espiritual. Por ejemplo, en 1931, tenía 29 años de edad, 6 años de ordenado sacerdote. Escribe en esos apuntes íntimos dirigidos a su confesor: Jesús no me quiere sabio de ciencia humana, me quiere santo, santo y con corazón de padre. Y en 1933, 2 años más tarde, al solicitar permiso a su confesor para arreciar en las penitencias, exhortará al director espiritual con estas palabras: mire que Dios me lo pide, y además es menester que sea santo y padre, maestro y guía de santos. Una paternidad espiritual que se funda en la paternidad de Dios. Esta mañana, hablando de este tema con un sacerdote amigo en un retiro sacerdotal, me hace caer en la cuenta que también tiene que ver, se relaciona con esa profunda conciencia que el Señor le dio de que era hijo de Dios, la filiación divina, que conmemoramos hace poco en la fiesta de la Santísima Trinidad. La vio tan a fondo, él decía que fue la experiencia espiritual más subida de su existencia, cuando yendo en el tranvía experimentó que era hijo de Dios, que Dios era su Padre, y se fue repitiendo horas: Abba, Padre, Abba, Abba. Decía: me hubieran tomado por loco, pero fue la experiencia espiritual más subida de toda la existencia. Bueno, ese saberse hijo de Dios, saber que Dios era su Padre y que era el que le encargaba esa misión
Eso lo llamó él el fundamento de su espiritualidad. Todo lo que hacemos es con la conciencia de que Dios es mi papá. Con Dios lo puedo todo. Y que yo, aunque no sea nada, esa nada, esa humildad de saberme nada, soy la nada. Él decía, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, soy la nada. Pero no era para enconcharse en ese negativismo, sino abrirse desde la humildad, de la conciencia de la propia nada, a la omnipotencia divina, a la grandeza de Dios. Pero tú, Señor, lo eres todo y eres mi Padre. Yo soy tu Hijo, que cumple tu voluntad. Por eso meditaba el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones en herencia. Bueno, ese saberse hijo, ese abandonarse como un niño pequeño, en alguna ocasión escribía por estos mismos años, me ha abandonado y Dios me ha premiado con más luces en la inteligencia y más fuerza en la voluntad. Meditaba en estos días alrededor de la fiesta del Corpus Christi y me dio mucha luz, me gustó mucho, me sirvió bastante. En la medida en que uno se abandona en Dios, pues recibe más fuerza, porque no es uno el que obra, es como un niño pequeño. Entonces, no soy yo el que obra, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Bueno, pues ese Cristo que vive en mí es el Hijo. Somos hijos en el Hijo. En la medida en que somos nosotros otros Cristos, que es de lo que se trata la vida espiritual, somos hijos de Dios, somos hijos del Padre. Nos abre Jesucristo esa apertura a la filiación divina sobrenatural. Hijos en el Hijo, hijos de Dios. Y como somos imagen de Dios, como tenemos esa misión de ser otros Cristos en el mundo, de llevar esta vida de Dios a la sociedad en la que nos movemos, es donde sale esa vocación a la paternidad también. San Pablo en la carta a los de Éfeso dice aquello de que doy gracias a Dios Padre, de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Casi todos ustedes aquí son padres, ¿no? Padres de familia. Y esa es esa misión, ¿no? De mostrar con su vida la paternidad de Dios. Eso es una de las crisis de la familia hoy día y de la cultura contemporánea, ¿no? Como que falta la figura paterna, explican los especialistas. O que es muy importante, mostrar el Padre. Claro, es una misión muy alta, ¿no? Mostrar cómo es Dios Padre. El Papa le escribe a los jóvenes este año esa carta, Christus Vivit, y les dice, bueno, queridos jóvenes, Dios es un Padre. Y tiene que empezar diciendo, bueno, pido disculpas si alguno de ustedes no entiende la figura paterna porque no lo ha tenido cercano, da tristeza que tenga que empezar por ahí, porque lo normal sería, piensen en sus padres, pues así de bueno, pero mucho más es Dios Padre. Bueno, espero que los que están aquí, pues se pueda decir eso, ¿no? Piensen en ese papá tan bueno, tan generoso, tan amable, tan misericordioso, tan santo. Pensaba en la figura del papá de San José María. Discursos. Contaba don José Orlandis que recién fallecido San José María hicieron investigaciones para aprovechar antes de que la gente se muriera que eran sus testimonios. Entonces él estuvo por ahí, por Zaragoza y así, fue a Barbastro y a Logroño y entonces entrevistó a un señor y iban preguntando, ¿usted conoció a José María Escrivá, un sacerdote que acaba de morir? Es que estamos en proceso de beatificación, de canonización, que necesitamos los testimonios. Entonces dijo, no, yo al muchacho no lo conocí, yo conocí fue al papá. Y me llama la atención que estén haciendo el proceso de canonización al hijo. Y entonces dijo una frase que a mí se me quedó grabada, muy santo tendrá que ser para ser más santo de lo que fue su padre. Claro, es hijo de tigre sale pintado, hijo de santo sale santo. Por eso San José María se sentía hijo de Dios, hijo de un santo y con una vocación a ser Padre Santo, a mostrar con su vida la paternidad de Dios. Como él mismo reconocía, no puedo dejar de levantar el alma agradecida al Señor por haberme dado esta paternidad espiritual, que con su gracia he asumido con la plena conciencia de estar sobre la tierra solo para realizarla. Como sacerdote se sentía padre, pues a los sacerdotes nos dicen padre. Pues a ver,
estoy sobre la tierra solo para realizar esta misión de ser padre. Por eso os quiero, con corazón de padre y de madre, decía después, cuando ya tenía muchos hijos en la tierra. Y esa es la razón por la cual el principal título que se le da en el Opus Dei es el de padre. Así figura en la cripta donde reposaron sus restos mortales, cuyo epitafio estuvo compuesto simplemente de 2 palabras: el Padre. Esta fue una decisión del beato Álvaro del Portillo para hacer justicia a un deseo que alguna vez había manifestado San José María, de que en su tumba dijera, bueno, había hecho ya todo un epitafio, ¿no?, que dijera: Joseph María peccator, José María pecador, orate pro eo, rezad por él. Genuit filios et filias, como dice el Antiguo Testamento de los patriarcas, en Génesis, ¿no?, engendró hijos e hijas. Entonces don Álvaro, recién fallecido, nos escribió esto en una carta, dijo: ya con escribirlo y con que ustedes lo sepan, está cumplida la voluntad del Padre, que quería que en su tumba dijera que era un pecador y que rezaran por él. Pero no le vamos a obedecer en esto, de las pocas cosas en que no le obedecen. No vamos a poner que era un pecado porque sabemos que no lo era, sabemos que era un hombre muy santo, entonces, pero aquel lleno de filios y filias lo resumió en el Padre, como mostrando que esa era como la característica central que definía su santidad, su vida, su lucha ascética, ser padre. Y por eso en las conversaciones sus hijos espirituales cotidianas se refieren a él como hacen los hermanos al referirse al progenitor, al menos los de allí de España, ¿sí? Nuestro Padre. No dicen nuestro santo fundador, dicen nuestro padre decía, tal, el papá de la familia. Pues llama la atención que tuviera tan clara desde el primer momento esa dimensión paternal de su misión en la tierra y que estuviera abierto a ampliar su alma para que en ella cupieran todos los hijos e hijas espirituales que habrían de venir durante su paso por este mundo y a lo largo de los siglos. Porque ahora en el cielo pues también sigue considerándonos hijos a los que vamos llegando con el paso de los años. Él mismo explica la razón en el Vía Crucis. Por mucho que ames, nunca querrás bastante. El corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando ama, se ensancha en un crescendo de cariño que supera todas las barreras. Si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. Pero no se trata solo de una dimensión, digamos, sentimental de la paternidad. Por esa razón, San José María une al adjetivo Padre el de santo. Como decíamos al comienzo, Jesús no me quiere sabio de ciencia humana, me quiere santo, santo y con corazón de Padre. Lo prioritario, en resumen, es la santidad. La paternidad es consecuencia de lo primero. Y ese será el núcleo de su predicación, la llamada universal a ser santos. Como padre quiere que sus hijos sean santos. Incluso dice así: ¿cuánto os quiero, hijos míos? Pero os quiero santos. No es querer por querer, los quiero santos. Que es la raíz incluso de la exigencia paterna. Es muy fácil, ¿no?, cuando se llama el paternalismo, muy fácil ser condescendiente, pero la exigencia es fruto del amor. Y esa invitación a ser santos, resaltaba por ejemplo San Juan Pablo II en la homilía de su canonización, hacer que la vida interior, es decir, la vida de relación con Dios, por una parte, y por otra, la vida familiar, profesional y social, plena de pequeñas realidades terrenas, no estuvieran separadas, lo divino y lo humano, sino que constituyeran una única existencia santa y llena de Dios. Y por eso se esforzó por vivirlo él mismo, en primer lugar, en ser un padre santo, o mejor aún, un santo con corazón de padre. Y es que es esa una dimensión especial de la paternidad, reflejar la imagen de Dios Padre. Por eso hay que estar muy unidos a Dios, como dice el Papa Francisco, ser un padre con olor a oveja y a sagrario. No es solamente con olor a oveja, no es solamente periferia, no es solamente hospital de campaña, olor a sagrario. Y el mismo Papa viaja, sale a la plaza, pero está 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde delante del sagrario. Pastor, pero oveja, ¿no?, pegado al sagrario.
Donde mejor se ejerce la paternidad es junto al tabernáculo, intercediendo por los hijos, pidiendo por su santidad y ante todo santificándose a sí mismo para ser mejor padre, de acuerdo con el ejemplo de Jesús, que resumía en la última cena su misión en la tierra: me santifico por ellos. Bueno, es lo que así tomaba San José María su misión, y mirándola, pues nos podemos ver reflejados en ese ejemplo para decir, yo también tengo que ser padre santo, santo con corazón de padre. Un padre santo, veía San José María, que era su vocación en la Iglesia, y especificaba 2 facetas para ejercer esa paternidad: maestro y guía de santos. Hice una pequeña investigacióncita de las que se hacen ahora pues en internet, una rápida mirada a la web, sobre la relación entre las palabras maestro y San José María. No la vayan a hacer ustedes ahora que me distraen. Porque además dicen que como el Google es personalizado, hay gente a la que le sale cosas distintas de acuerdo con sus intereses. A mí me arrojó algunos temas en los que se ha propuesto San José María como maestro. Maestro de perdón, lo escribió uno que estuvo conmigo en Roma, incluso 2 editoriales de la revista romana. San José María, maestro de perdón. Maestro de buen humor, hay un libro que se llama así, de don José Luis Soria, un sacerdote que fue médico suyo, maestro de buen humor. Maestro de oración, claramente. Incluso hasta maestro de existencialismo cristiano, ya eso sí es tirarse demasiado pues rigor filosófico, pero bueno, ahí está el artículo para el que lo quiera leer. Pero curiosamente no aparece, al menos en una ojeada así, abuelo de pájaro, el tema que él mismo proyectó para su vida entera cuando apenas empezaba a recorrer el camino de su vocación sacerdotal: maestro y guía de santos. Así se va a llamar esta meditación, para que no me le vayan a quitar el título. Bueno, uno dice maestro y guía. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 vocablos? Entonces, una manera buena como para mirar algo objetivo es el diccionario. El diccionario de la Real Academia define maestro referido a una persona como de mérito relevante entre las de su clase. Un futbolista, el maestro X. Aunque seguramente no era este el sentido en el que San José María se perfilaba. Más bien lo haría en cuanto a la segunda definición: persona que enseña una ciencia, un arte, un oficio, o que tiene título para hacerlo. El magíster, hoy día la maestría famosa, se le considera a la persona idónea para enseñar. Se supone que el pregrado lo hace idóneo para ejercer un cargo y el magíster para enseñar lo que ha aprendido. Y ya el doctor es para investigar y proponer nuevo conocimiento, pues dicen en algunos campos. Bueno, pues maestro, enseñante, sería el sinónimo que surge de esa pequeña mirada del diccionario, que se complementa con el segundo vocablo, guía, maestro y guía de santos. Bueno, mira, guía dice aquello que dirige o encamina, porque puede ser una pita, un riel, es una guía, es la guía, que dirige o encamina. O también dice persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino. Entonces quizá por la primera definición del guía, aquello que dirige, podemos pensar en el primer capítulo de la primera obra de San José María, que se llamó Consideraciones Espirituales, el 34. Más adelante en el 39 la reescribiría, la completaría y pasó a ser Camino. Pero el primer libro, que era Consideraciones Espirituales, tenía en el primer capítulo dirección espiritual. Maestro que dirige. O sea, como se da cuenta que era en el fondo poner en práctica aquello que había visto como un proyecto. La verdad es que son 2 años más tarde, ¿no? El autor de la edición crítica de Camino señala que el contexto de todo el capítulo es la llamada del hombre a seguir a Cristo, la santidad entendida como cristificación, o sea, dirección espiritual como guía de santidad, como reproducción de la imagen de Jesús en el hombre cristiano, dimensiones que se dibujan ya en ese punto primero, aquel de dicen que tiene madera de santo, pero tener madera no basta, hace falta, ¿no?, sacar la imagen de Cristo. San José María entonces es un maestro y guía que enseña, dirige y encamina a sus hijos espirituales, los de entonces y los de ahora,
a seguir, a imitar, a identificarse con Jesús, a que también nosotros seamos santos. Y uno mira, guía y maestro de santos. Entonces uno puede mirar esos hijos primeros, ¿qué pasó con ellos? Una cosa es el proyecto y otra la realización. Y entonces uno puede mirar como frutos de esa enseñanza y de esa guía de San José María. Y gracias a Dios, pues son bastante notorios. Por una parte, el Beato Álvaro del Portillo. O sea, una cosa es uno ser santo. De santos hay miles, millones en el cielo. Reconocidos oficialmente por la Iglesia, pues también son bastantes miles. Pero claro, una cosa es ser santo, otra es ser santo que ha santificado a otros. Ya es más difícil, ¿no? O sea, que ha tenido un influjo tal que otras personas también, movidas por su ejemplo, han sido santas. Y uno lo ve en San José María con el Beato Álvaro del Portillo. Estuvo con él codo con codo más de 30 años y terminó siendo un santazo de mucha categoría. Acabamos de celebrar la beatificación de Guadalupe. Don Álvaro, un ingeniero, un sacerdote, obispo. Guadalupe, una química, joven, mujer. La venerable Montse Gracias, decir venerable quiere decir ya de alguna manera reconocer que está en el cielo, aunque requiere que el Señor como que consolide ese proceso con otro milagro. Una chica, jovencita, enferma de cáncer, actriz de teatro, estudiante de bachillerato. El venerable Isidoro, un joven ingeniero, argentino de origen. O sea, como también qué variedad de frutos de esa enseñanza y esa guía de santos. Esos son 4 casos ya reconocidos como santos, pues, o al menos un proceso avanzado de ese proceso de beatificación y canonización. Sin contar el caso de otros 10 siervos de Dios que ya tienen incoados sus procesos de canonización desde la prelatura, al menos por lo que sale en la página web, y otros 3 fieles de la prelatura, pero que el proceso los están sacando desde las diócesis, sobre todo pues obispos, entonces lo propone no la prelatura, que además le interesa promover es laicos, y entonces el obispo de Quito, el obispo de Orbegoso, obispo de Yauyos, son 3 casos así de personas propuestas y un laico también propuesto por su propia diócesis, o sea 17 casos así por encimita, 17 santos de los que se conocen. Padre Santo. Qué bonito darse cuenta de la clave, ¿no?, de la santidad. Meditar en San José María es meditar en el llamado a ser santos. Una santidad fructífera. Que no es para admirar, sino para imitar. Qué bueno que nosotros fuéramos santos, de eso se trata, por eso estamos aquí. Pero no solo santos, sino también padres, guías y maestros de santos. Que santifiquemos a muchísima gente. Pidámoselo al Señor como regalo. Que nos clavemos en la mente, que lo tengamos como una prioridad el ser santos, que es lo único que vale la pena. Hay novelas por ahí muy bonitas que hablan de eso, aunque muestran como vidas difíciles, pero lo importante es que al final, después de todo aquello más o menos azaroso, terminan dándose cuenta que había una sola cosa que valía la pena y era ser santo. Decíamos ahora el ejemplo de la Beata Guadalupe. El Papa Francisco escribió una carta muy bonita al prelado de la obra con ocasión de esa celebración y sobre la importancia de ser santos. Decía, la santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor. No es empeñarnos nosotros en nuestro modo, salir adelante contra viento y marea, afirmarnos, porque quizá estamos seguros de que nuestro modo de hacer las cosas es el que vale, sino dejar que nos transforme con su amor. Es muy difícil dejarse transformar. Y supone también salir de sí mismo y andar al encuentro de los demás, donde Jesús nos espera para llevarles una palabra de ánimo, una mano de apoyo, una mirada de ternura y consuelo. Pienso en ese San José María de aquellos años 30 del que estaba hablando, en plena guerra,
sin un peso, sin una peseta, y cómo conseguía pues acercarse a esos hijos suyos que estaban en el frente de guerra, visitar al otro en el hospital. En ese entonces pues la penicilina apenas estaba inventando. Y no importa el miedo al contagio, porque era salir al encuentro de los demás, para llevarles la palabra de apoyo, para llevarles la Eucaristía, para llevarles el perdón. La santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor, de tal modo que esa transformación suponga salir de nosotros mismos y andar al encuentro de los demás. Es santidad porque en ese encuentro nos está esperando Jesús. Cuando hacemos una visita a una familia pobre, cuando visitamos a un enfermo, cuando visitamos a un anciano, cuando visitamos a un encarcelado, Jesús nos espera y nos devuelve la visita. La santidad. Bueno, pues San José María decía eso, en ese sentido de ser Padre Santo, con corazón de padre y de madre. Cómo tiene que manifestarse en el afecto, en el cariño, en la ternura, que diría el Papa Francisco hoy. De pocas cosas puedo ponerme de ejemplo, sin embargo, en medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer. Y la consideración de su modelo que la Iglesia nos pone en esta fiesta litúrgica, pues nos invita a que aprendamos de él a ser hombres que saben querer. Vuestras preocupaciones, vuestras penas, vuestros desvelos son para mí una continua llamada. No está pendiente de nosotros, sino de los demás, de sus penas, de sus desvelos, de sus preocupaciones. Querría, con este corazón mío de padre y de madre, llevar todo sobre mis hombros. Es la virtud de la caridad. Entonces hablamos de reflejar la imagen del Padre, reflejar la misericordia divina, reflejar el amor de Dios. San Juan, que es también un modelo tremendo de santo, porque estuvo tan pegado de Dios, de Jesucristo, recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, resumía toda la predicación diciendo, Dios es amor. San Agustín decía, con esas 3 palabras está dicho todo. Si se acabara la Biblia, si quemaran todos los ejemplares de la Biblia y solo quedaran esas 3 palabras, estaba conservado el núcleo de la revelación. Dios es amor. Los santos muestran el amor de Dios, el corazón de padre y de madre. Pues nosotros que estamos invitados a ser santos, pues también tenemos que sentir esa invitación. Cristo nos pide que nos preocupemos por los demás, que seamos apóstoles, que llevemos su amor a toda la tierra, comenzando por las personas que tenemos cerca. Ese servicio que la humanidad está esperando de nosotros, que seamos hombres que saben querer, que llevemos la alegría del Evangelio, como quiso resumir el Papa Francisco la misión de los cristianos contemporáneos, lo vamos a ver en la Evangelii Gaudium, que seamos apóstoles del gozo que conlleva seguir a Jesús, que vino a mostrarnos el camino para ser felices, bienaventurados, santos. Por eso decía el Papa en esa misma carta que escribe al prelado con la beatificación de Guadalupe, un fruto de santidad de su padre espiritual San José María. Animo a todos los fieles de la prelatura, así como a todos los que participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad de la normalidad, que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del amor de Cristo y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia, la santidad de la normalidad. En la Gaudete et Exsultate dice, los santos de la puerta de al lado, los santos cotidianos, los santos de la calle, que aspiremos a ser santos así. También dice, no que vayamos con cara de estampita, sino que vayamos al encuentro de las necesidades de los otros. Concluyamos nuestra oración acudiendo, como le gustaba hacer a San José María siempre que terminaba estas meditaciones, a la Virgen Santísima. Y pidámosle que ella nos alcance lo que solicitamos en la oración de la misa de San José María, después de la comunión. Los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que, unidos fielmente a su voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad.